Se nos pide que encontremos el determinante de la matriz dada mediante el método de expansión de cofactores. Para encontrar el determinante mediante el método de expansión de cofactores, podemos seleccionar cualquier fila o columna y multiplicar cada elemento de la fila o columna por el cofactor correspondiente, y luego encontramos el suma de todos los productos. Por lo tanto, vale la pena analizar la matriz, y seleccionar la fila o columna que contiene más ceros, porque eso reducirá la cantidad de trabajo para encontrar el determinante. Así que analizando la matriz, observe que la fila 4 contiene 3 entradas 0 y, por lo tanto, será menos trabajo usar el método de expansión de cofactorización a lo largo de la fila 4. Comenzamos con el primer elemento de la fila 4, que está en la fila 4, columna 1. Así que empezamos con 0, y luego como el elemento está en la fila 4, columna 1, multiplicamos por menos 1, elevado a la potencia 4 más 1. A continuación, eliminamos la fila 4 y la columna 1 de la matriz, y la multiplicamos por el determinante de la matriz restante. Observe cómo tenemos una matriz de 3 por 3, donde la primera fila es 0, 0, menos 2, la segunda fila es 0, 5, menos 5, la tercera fila es 1, 4, 0. Así que tenemos el 3 por 3 determinante de esta matriz, que se muestra aquí. Así que aquí tenemos 1,4 veces el cofactor correspondiente. Y ahora pasamos al siguiente elemento de la fila 4. Así que tenemos plus, el siguiente elemento es 0. Este elemento está en la fila 4, columna 2, y por lo tanto multiplicamos por 1 elevado a la potencia de 4 más 2, y luego multiplicamos por el determinante de la matriz formada al eliminar la fila 4 y columna 2. Observe cómo eso nos da el determinante 3 por 3 que se muestra aquí, donde la primera fila es menos 1, 0, menos 2, la segunda es 1, 5, menos 5 y la tercera fila es 0, 4, 0. Y pasamos a la siguiente elemento de la fila 4, que es el elemento de menos 5 en la fila 4, columna 3. Así que tenemos más 5 veces 1 elevado a la potencia de 4 más 3. De nuevo, 4 más 3 es el exponente porque el menos 5 está en la fila 4, columna 3. Y luego multiplicamos por el determinante de la matriz formada, eliminando la fila 4 y la columna 3. Lo que nos da el 3 por aquí se muestra el determinante 3, donde la primera fila es menos 1, 0, menos 2, la segunda fila es 1, 0, menos 5 y la tercera fila es 0, 1, 0. Ahora pasamos al último elemento de la fila 4, que es el elemento de la fila 4, columna 4, que de nuevo es otro 0. Así que tenemos más 0 veces 1 elevado a la potencia de 4 más 4. De nuevo, el exponente es 4 más 4 porque el elemento está en la fila 4, columna 4. Luego multiplicamos por el determinante de la matriz formada al eliminar la fila 4, columna 4, lo que nos deja con el determinante 3 por 3, que se muestra aquí, donde la primera fila es menos 1, 0, 0, la segunda fila es 1, 0, 5 y la tercera fila es 0, 1, 4. Ahora la razón por la que la fila 4 seleccionada se debe a que 3 de estos productos contienen un 0, lo que reduce la cantidad de trabajo que tenemos que hacer. Este primer producto es 0, el segundo producto es 0 y el cuarto producto es 0, lo que nos da 0 más menos 5 veces 1 elevado a la potencia de 4 más 3 veces el determinante 3 por 3. Más 0. Así que, por supuesto, podemos dejar los ceros. Y desde menos 5 veces 1 elevado a la potencia de 7 es igual a 5 positivo, nos queda positivo 5 veces el determinante 3 por 3. Así que ahora tenemos que evaluar este determinante 3 por 3, y de nuevo usaremos el método de expansión del cofactor. Debido a que la fila 3 tiene 2 ceros, realizaremos la expansión de cofactores. A lo largo de la fila 3 ahora tenemos que tener cuidado aquí, va a ser 5 veces el valor de este determinante, así que tenemos 5, y luego un paréntesis abierto y luego el elemento en fila 3 columna 1 es un 0. Por eso tenemos un 0 aquí, por menos 1 elevado a la potencia de 3 más 1 porque el 0 está en la fila 3, columna 1. A continuación, eliminamos la fila 3, columna 1, lo que nos da un 2 por 2 determinante que se muestra aquí, donde la primera fila es 0, menos 2 y la segunda fila es 0, menos 5. Ahora pasamos al segundo elemento de la fila 3, que es un 1. Lo que nos da más 1 por 1 elevado a la potencia de 3 más 2. El exponente es 3 más 2 porque el elemento de 1 está en la fila 3, columna 2. A continuación, eliminamos la fila y la columna de este elemento, o la fila 3 y la columna 2. Lo que nos da un determinante de 2 por 2, donde la fila 1 es menos 1, 2,
La segunda fila es 1, menos 5. Pasamos al último elemento de la fila 3, que es el 0 de la fila 3, columna 3. Así que tenemos más 0 veces menos 1 elevado a la potencia de 3 más 3, y eliminamos la fila y la columna de este elemento, o la fila 3 y la columna 3, lo que nos da la determinante restante de 2 por 2 donde la primera fila es menos 1, 0 y la segunda fila es 1, 0. Así que dos de estos tres productos serán 0. Observe cómo la primera producto tiene un factor de 0, por lo que será 0. Y el tercer producto tiene un factor de 0, así que esto será 0. Esto nos deja con 5 y luego por menos 1 a la quinta potencia es menos 1 así que 1 por menos 1 es menos 1. Y luego tenemos el determinante 2 por 2. Para evaluar el determinante 2 por 2, tenemos el producto de la diagonal principal menos el producto de la diagonal menor, que nos da 5 menos menos 2, entre paréntesis. Y, por supuesto, 5 menos menos 2 es equivalente a 5 más 2 o 7. Lo que nos da 5 veces menos 1 por 7, o 5 por menos 7, que es menos 35. Así que el valor del determinante 4 por 4 es menos 35. Espero que esto te haya resultado útil.